muchas gracias por seguir con nosotros en este Fascinarte. Como pueden ver, estamos muy contentos aquí en el Museo de la Universidad de La Salle y para platicar de la exposición a la que hoy los vamos a invitar, Ecos del Estadio, me acompaña Luis Alegre, Mari Carmen Aranda y Víctor Hermosillo para desmenuzar un poquito este tema, muchachos. Mari Carmen, por favor, cuéntanos un poquito de este espacio. ¿Qué gran valía es tener este contenido aquí en la exposición Ecos del Estadio? ¿Qué implica para ustedes el acervo que tienen en esta ocasión? Tania, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Ecos del Estadio surge alrededor de un año más o menos cuando tanto Víctor Hermosillo como Luis Alegre me convocan y me dicen, ¿qué te parece si hacemos algo relacionado con el fútbol en León? En la intención que tiene el museo, por ser un museo universitario, siempre estamos atentos a ir atendiendo distintos públicos y este es un tema que abarca a muchos, ¿no? La idea era traerlo, reflexionar y lo que más me gustó fue la propuesta, o sea, muchas veces la gente que no consumimos fútbol directamente, también lo discriminamos. Y creo que es un tema antropológico, un tema que se tiene que reflexionar, de cultura, que nos compete, y qué mejor que traerlo a este espacio y reflexionar sobre él. Claro, es importantísimo darnos cuenta de esto que mencionas. La cultura es todo lo que nos rodea y de pronto encasillamos muchos ciertos temas en cuanto al arte, por ejemplo, es una palabra que va muy ligada a las galerías, a los museos, sí que bueno, porque es su casa ideal, pero eso no implica que otros temas queden fuera. En esto quiero que me ayude aquí un poquito Luis Alegre, que nos acompaña, hablando de la investigación que se tuvo que realizar para reunir los implementos padrísimos que tienen aquí, preparar los datos que vamos a poder disfrutar también y el recorrido en general que se hace, Luis, por esta exposición. Bueno, una es que es muy interesante el ver que hay una leyenda enorme aquí en la ciudad en torno a cómo nace el fútbol, a aquellos primeros equipos y que se queda en un plano como romántico, ¿no? O de la mera anécdota y lo que nos hemos encontrado es mucho más grande. Es toda una historia en donde quedan ahí entretejidas, hay muchas historias así pequeñas como de superación, como de unidad, como de competitividad, en un momento en el que la ciudad, bueno, estamos hablando hace 100 años, que el fútbol llega a León, y es muy interesante, hay una reflexión aquí en el museo, en cómo surge aquí el fútbol, cuáles son esas características o las condiciones del que permiten el que florezca, y ahí en la leyenda hay esa parte de que si fue el béisbol primero, si fue el fútbol primero, uno de los hallazgos, creo el que nos encontramos aquí, es que siempre van de la mano, siempre está ligada una historia a la otra, pero en el caso en el del béisbol hay una limitante que es la que marca el destino, ¿no? Es caro el jugar béis para los jóvenes en esa época. En el caso en el del fútbol, que es mucho más popular y es mucho más accesible, o sea, se necesita un balón, unas piedras para marcar una portería. Hay una enorme fiebre y lo que nos encontramos es que se pone en juego una construcción nueva de una identidad que ahora está basada en eso, en jugar en equipo, en unidad, en integrarse, en un momento en el que la ciudad, bueno, como en todo el país, bueno, había pasado una revolución que fue muy dolorosa, que fue pues de mucha sangre, de crisis económica, hambre, de epidemias. Creo que el fútbol, el béisbol, el deporte en general, era como el gran pretexto para que la gente el que se reuniera y se sintiera viva y lo celebrara. Pero por el otro lado hay una parte en donde los propios empresarios o las autoridades en el gobierno, en la iglesia misma, ven en el deporte una gran oportunidad para que todos esos jóvenes que vienen de un momento triste en el país, ahí encuentren una manera de superarse, de integrarse. Eso es lo que nos encontramos solo con lo primero en lo que nos movemos y creo que esa es la riqueza en toda esta exposición. Esto es solo un comienzo para ir platicando un tema enorme que es el de nuestra identidad, sí con una reflexión creo que muy inteligente de cómo se ve a través del fútbol, no únicamente en el plano anecdótico romántico, sino cómo sí puede incidir en la formación de nuestra identidad, en nuestra manera de relacionarnos como sociedad. Y lo que nos dimos cuenta es eso, es una historia enorme, esto es un gran atisbo, es una gran puerta de entrada, pero es únicamente para que empecemos a preguntarnos y a detonar todos esos temas que, créeme, hay un tesoro enorme, creo, de facetas que no nos hemos como permitido ver como ciudad,
de qué tan ricos somos. Creo que todos somos como muy orgullosos de ser de León, pero a veces creo que no nos detenemos como a explorar en qué radica ese orgullo, y creo que tener esta exposición en el momento en el que sales, creo que sí pueden salir aquí quienes vengan con esa sensación, esa mezcla de sentimientos, emociones, ideas, y creo que eso es lo que logra el museo, el que la gente se vaya con nuevas preguntas a su casa. Es magnífico esto que mencionas, y justamente hablando de la identidad y de ver el espacio, todos los espacios en general de la ciudad, cómo han ido evolucionando. Esto que nos mencionas, para jugar fútbol bastan con 2 piedritas marcando la portería, y efectivamente, Víctor, no es necesario el gran estadio. Sin embargo, las primeras canchas que empiezan a aparecer en la ciudad, ya en zonas que ahorita todavía son reconocibles, el Parque Hidalgo, hemos visto desaparecer algunos otros monumentos, el Estadio de la Martinica, magnífico también. ¿Cómo han logrado capturar también estos sellos, estos íconos de la ciudad en una exposición que no deberían dejar fuera? La exposición realmente toca paradójicamente el tema de fútbol a nivel tangencial. Es decir, lo medular, como Luis bien decía, se centra pues precisamente en el reconocimiento de nuestra memoria, de nuestra historia. Este particular ejercicio, lo digo particular porque fue un acercamiento entre instituciones y entre museos, ¿no? Es decir, cuando los museos salen de sus trincheras, salen de sus agendas o salen de sus zonas de confort, los proyectos tienden a enriquecerse, porque obviamente se mezclan expertices, se mezclan, digamos, conocimientos y sobre todo voluntades. Entonces, este proyecto, como colaboración entre el Museo de las Identidades Leonesas y el MIM, se enriqueció desde precisamente el reconocimiento del patrimonio. La exposición realmente no es un análisis de lo deportivo, sino es una revisión documental de lo social, ¿no? Hay algunas preguntas, ¿no? Una pregunta tal vez importante que nos puede ayudar cuando nos la formulamos, nos puede ayudar a entender qué es lo que hace que 50,000 almas se reúnan para ver una pelota que rebota, ¿no? Obviamente, desde un nivel simple, pues nada, ¿no? Podríamos a lo mejor descartarla, pero si reparamos y empezamos a reflexionar que a final de cuentas estos espacios sirvieron para la congregación, sirvieron para testiguar proezas, para testiguar nuevos ídolos, y además en su momento se convirtieron en referentes, ¿no? Y por otro lado también el podernos preguntar, ¿no? Así como bien menciona Luis y Mari Carmen, ¿qué es lo que hacemos con nuestra memoria, ¿no? De esos estadios hoy ya no queda piedra sobre piedra, bueno, solamente de uno, ¿no? ¿Por qué nos permitimos el deterioro? ¿Por qué nos permitimos la destrucción, vamos a llamarle así? Y no, creo que no estoy siendo extremista, ¿no? O sea, a lo mejor tendemos a sobrevalorar la novedad, lo contemporáneo, lo que todavía ni siquiera llega, y de repente no nos detenemos a honrar un poco nuestro pasado, nuestra memoria. Y bueno, considero que eso es también parte fundamental. Ese es el compromiso que tienen los museos con la sociedad, ¿no? O sea, el cómo fomentar o cómo poner en valor pues los objetos, las memorias, los testimonios, para que la sociedad pueda gradualmente, porque también es un proceso extenso, tomarle más cariño, más cuidado y sentir un mayor nivel de pertenencia, y no nada más en los dichos, sino también en los actos, ¿no? Sobre su contexto, sobre su ciudad. Claro, justamente esto que nos dices es la médula de esta parte entrañable que tienen las reuniones, ¿no? Muchos de nosotros acá en la ciudad tenemos recuerdos de nuestra infancia, a lo mejor yendo al estadio de fútbol, si es que nuestra familia era muy futbolera, sino de todos modos, las personas que vengan y den un recorrido por aquí van a encontrar sitios, van a encontrar personas, van a encontrar parte de ese pasado que todos compartimos y que justamente se sirve de estas exposiciones que afortunadamente ustedes organizan para compartirlo también con la gente. Luis, platícame, ¿de dónde vienen estas ciertos materiales que tienen? Veo algunos boletos, veo zapatos, veo butacas. ¿De dónde surgen estas joyas, Maquis? Hay una parte importantísima aquí que mencionó Víctor, y es que es colaborativa esta exposición, y es increíble todo el acervo que todos tenemos en conjunto, en colectivo, de toda esta historia. Digo, de los boletos, creo que solo apenas una muestra, este es para ilustrar, para que la gente pueda como conocerlos, pero créeme que podríamos haber puesto otros 40 y podrían haber traído otros 100.
Porque, digo, creo que lo dijiste bien, en la infancia misma, que es cuando atesoramos todas estas cosas, y créeme que muchas de las cosas que aquí están son de las infancias de quienes nos las trajeron, es justamente eso, ese boleto de Boca a un momento, entonces eso es lo que te lleva hasta pensar en la gritería, en el aficionado, en el silbido del árbitro, en el silbatazo, en el estadio, en el momento en el que grita gol. Todos esos boletos, todas estas fotos que hay, de estas pinturas, creo que todo cumple ese ritual, el de conectarte con una parte que yo creo que para cada asistente es diferente. Digo, y que lo mencionaste bien, ir al estadio creo que es una de las emociones para quien le gusta el deporte, creo que es uno de los impactos más grandes que puede haber la primera vez que te entras a un estadio. Creo que en esta exposición, creo que lo logramos de pasadita, el que la gente sienta esa nueva emoción de volver a ver ese estadio que, como bien dijiste, a lo mejor solo era un recuerdo, o lo tenía entre brumas, o lo tenías súper presente, pero no los habías visto juntos. Una parte importantísima aquí en esta exposición es que hay unas maquetas fantásticas de cómo eran estos estadios y que permiten al asistente ver de golpe cuál es la dimensión, el volumen, la disposición del graderío, y todas estas fotos que aquí se complementan creo que ayudan a que la gente se pueda llevar una pequeña estampa por lo menos de cómo fueron. Muchísimas estampas y de verdad que es una marejada de recuerdos lo que vamos a recuperar aquí, Mari Carmen. Hay que invitar a la gente a que se acerque al Museo de la Salle, que se den la vuelta, que no piensen que esto es nada más para los universitarios que aquí pasan y conviven. Está abierto al público y se van a encontrar 1000 sorpresas. Para recorrer unos pasos al pasado no es necesario irse tan lejos. No, y hay que recordárnoslo, ¿no? Y esta exposición es para traer a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. El museo está abierto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 7 y los sábados de 10 a 2. Si quieren visitas, pues que llamen al museo y la puedan programar, ¿no? Muy bien, pues la invitación está abierta para que ustedes los visiten. No nos gusta mucho decir luego la vigencia de las exposiciones porque se andan esperando al final y andan viniendo corriendo. Ay, todavía está, de una vez vengan, van a tener chance de visitarla varias veces, eso sí les vamos a decir, a partir de ahorita van a poder venir varias veces para que la disfruten. Muchísimas gracias a todos por habernos brindado estas palabras y nos seguimos viendo.